Buenas noches, es docente. Hoy estamos exponiendo el tema número 9, la tarea académica, en la que vamos a analizar el caso que nos ha tocado, ¿no? Eh, este informe se está centrando, se está basando en un caso relevante dentro del derecho laboral, para lo cual se involucra a un joven trabajador que ha sido despedido de manera injustificada por parte de una empresa en la que brindaba servicios. Este informe lo vamos a analizar a través de varias teorías jurídicas como lo que es el positivismo excluyente, el incluyente, el crítico y el realismo jurídico, explorando cómo es que este tipo de corrientes influyen en las decisiones judiciales frente a los dilemas éticos. Pero entrando ya en el contexto de la organización, ¿no? En el momento de la promulgación de esta ley, de este trabajo juvenil que existió aquí en nuestro país, existe un marco legal y laboral que regula estas relaciones entre tanto empleadores como empleados, que incluye a los trabajadores más jóvenes de nuestro país. En el Perú también es parte de un signatario de acuerdos internacionales que promovían la igualdad en el empleo. La promulgación de esa ley de trabajo surgió en un momento en el que nuestro gobierno, ¿no? Nuestros legisladores buscaban equilibrar esta necesidad de poder proporcionar las oportunidades laborales a los jóvenes con la responsabilidad de poder garantizar su protección y su bienestar. Aunque la ley, claro, permitía la participación de jóvenes en el mercado laboral, se generó un gran debate intenso debido a que a estas preocupaciones sobre qué tipo de seguridad y bienestar iban a tener. Esto condujo a un análisis muy exhaustivo de la Constitución, centrado en la protección de los derechos laborales y de la igualdad en el empleo y aspectos que eran cruciales en el contexto legal de nuestro país. Pero ya entrando en la justificación de la importancia de analizar la inconstitucionalidad de esta ley, eh, en primer lugar, podemos decir que es un sistema democrático basado en el Estado de Derecho, ¿no? Como que es esencial que todas las leyes sean coherentes con la Constitución, que es nuestra Carta Magna, que es la ley suprema de nuestro país. La revisión de esta ley aseguraba la adherencia al principio de legalidad y evitaba que cualquier legislación vulnerara los derechos fundamentales, que en este caso eran los de los trabajadores jóvenes. En segundo lugar, se aseguraba que los trabajadores jóvenes reciban condiciones laborales, número uno, seguras, justas y que contribuyeran y previnieran la explotación y garantizara sobre todo que no se les prive de derechos fundamentales en el ámbito laboral. Y en tercer lugar, está la importancia de poder analizar la inconstitucionalidad de esta ley que relaciona con los impactos sociales y económicos. Y la normativa afecta tanto a los jóvenes trabajadores como a los empleadores y, por ende, a la economía en su conjunto, que además las regulaciones laborales también impactaban a los empleadores y a nuestra economía, pero llevándolo al campo que nos atañe, ¿no? Hablamos acerca del positivismo excluyente de Kelsen. ¿Qué es lo que nos tiene que decir el positivismo excluyente de Kelsen, que fue desarrollado propiamente por Hans, ¿no? Sostiene que la validez de una norma depende exclusivamente de su conformidad con el procedimiento establecido por la Constitución, sin considerar su contenido moral. Aplicado al caso de la ley del trabajo juvenil aquí en nuestro país, se evaluaría su validez según si fue promulgada en base a los procedimientos constitucionales. Bajo este enfoque, la revisión constitucional no se limita al origen de la ley, sino que también implica examinar su conformidad con otros principios legales y que fueran constitucionales, ¿no? Esto incluiría verificar si respeta los derechos fundamentales de los trabajadores jóvenes, aunque, claro, el positivismo excluyente no prohíbe la revisión destacada que le pueda dar la validez de esta ley. La conclusión podría ser es que la ley del trabajo juvenil es válida si cumple con los procedimientos constitucionales, pero se requiere una evaluación adicional para
determinar con conformidad con otros preceptos legales y constitucionales como los derechos laborales, ¿no? Voy a darle paso a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Tu micro, Lin. Bueno, ahora veremos, como bien lo dijo nuestro compañero, veremos los requisitos, el positivismo como incluyente o metodológico de Hart. Bueno, esta representación de la teoría del positivismo incluyente o metodológico de Hart nos dice que el positivismo incluyente, como propuesta por Hart, se distancia del positivismo incluyente de Kelsen al reconocer la importancia de los elementos morales en el sistema legal. También esto lo vemos, por ejemplo, cuando aplicamos el positivismo incluyente al caso de la ley del trabajo juvenil. Debemos considerar tanto su origen en una fuente legal válida como su conformidad con los valores y principios morales que, ¿cómo se dice?, subyacen en la sociedad peruana. Esto significa que no es suficiente que la ley haya sido promulgada siguiendo los procedimientos legales, también debemos evaluar si respeta los valores éticos y morales que son fundamentales para la sociedad. También hablamos sobre el análisis de cómo esta teoría se relaciona con la ley del trabajo juvenil. Bueno, el positivismo incluyente, como postulado por Hart, desafía la noción de que el derecho puede ser completamente separado de la moral. En cambio, reconoce que la validez de las normas legales pueden depender tanto de su origen legal como de su conformidad de principios éticos y morales aceptados en la sociedad. Pero para analizar esto, como el positivismo incluyente se relaciona con la ley del trabajo juvenil, debemos considerar si esta ley cumple con estos principios morales éticos que son fundamentales para nuestra sociedad peruana. La ley del trabajo juvenil permitía a los empleadores contratar a jóvenes menores de 18 años en trabajos no peligrosos durante ciertas horas al día. En este sentido, el análisis desde la perspectiva del positivismo incluyente nos llevaría a considerar si estas disposiciones coherentes con los valores morales de protección de los derechos de los jóvenes en el ámbito laboral. Es relevante destacar que el positivismo incluyente también enfatiza la importancia de la interpretación dinámica del derecho. En este contexto, el análisis de la relación entre esta teoría y la ley del trabajo juvenil implica reconocer que las interpretaciones de la ley pueden evolucionar con el tiempo, por ejemplo, como reflejar mejor los valores cambiantes de la sociedad. El otro punto que tenemos, evaluación de la constitucionalidad desde la perspectiva de Hart. En primer lugar, es importante reconocer que la ley del trabajo juvenil permitía a los empleadores contratar a jóvenes menores de 18 años en trabajos no peligrosos durante ciertas horas al día. Desde la perspectiva de Hart, bueno, la evaluación de la constitucionalidad debe comenzar para verificar si esta ley ajusta los valores éticos y morales compartidos en la sociedad peruana. Uno de los principales principios claves del positivismo incluyen que Hart es que el derecho debe reflejar y promover valores morales fundamentales. En este caso, el trabajo juvenil se debe cuestionar si la ley
siempre y cuando contribuya a proteger los derechos de estos jóvenes y a garantizar su bienestar en el ámbito laboral. La seguridad y la justicia laboral son valores que ocupan un lugar central en la sociedad y en los estándares éticos, por lo que su respeto es esencial en la evaluación de la constitucionalidad. En el otro punto, en el punto 6, vemos el positivismo crítico de Farrokhley. Bueno, veremos su descripción de la teoría del positivismo crítico de Luis Ferrajoli. El positivismo crítico, desarrollado por destacada jurista italiano Luigi Ferroli, dice que es una teoría legal que se caracteriza por su énfasis en la protección de los derechos fundamentales y su crítica a la arbitrariedad y la discrecionalidad en la toma de decisiones legales. Ferrajoli argumenta que el derecho debe ser un instrumento de garantía de los derechos individuales y que cualquier norma legal lo vulnere esos derechos inconstitucional. Ferrajoli también enfatiza la importancia de evitar discrecionalidad y la arbitrariedad en toma de decisiones legales. En este sentido, nos quiere decir que se debe analizar si la ley del trabajo juvenil establece pautas claras y justas para la contratación de jóvenes trabajadores, si se evitan prácticas que pueden conducir a la explotación o al abuso. Ferrajoli también aboga por un control efectivo de la constitucionalidad de las leyes. Esto significa que se debe garantizar que las leyes sean sometidas a una estructura y que las normas que violen los derechos fundamentales sean declaradas inconstitucionales. Bueno, en el otro punto tenemos la identificación de posibles problemas constitucionales a la luz del positivismo crítico. Este derecho a un entorno laboral, por ejemplo, este derecho a un entorno laboral seguro. Desde la perspectiva del positivismo crítico, debemos cuestionar si la ley del trabajo juvenil garantiza adecuadamente el derecho de los jóvenes en un entorno laboral seguro. Otro punto tenemos las condiciones laborales justas. Otro punto de preocupación desde la perspectiva del positivismo crítico es si la ley del trabajo juvenil establece condiciones laborales justas para los jóvenes trabajadores. Esto incluye aspectos como horas de trabajo, las remuneraciones y las garantías de descanso. En otro punto tenemos la igualdad de oportunidades. El positivismo crítico también destaca la importancia de la igualdad de oportunidades. En este contexto es necesario evaluar si la ley del trabajo juvenil asegura que los jóvenes tengan igualdad de oportunidad en el mercado laboral. En la protección efectiva de los derechos fundamentales tenemos también que Ferrajoli, como lo mencionamos anteriormente, aboga por la protección efectiva de los derechos fundamentales en el sistema legal. Se debe evaluar si la ley del trabajo juvenil cumple con esta premisa efectivamente en lo que respecta a los derechos laborales y protección de la salud y el bienestar de los jóvenes trabajadores. Cualquier falta de protección efectiva podría plantear problemas constitucionales. Bueno, ahora mi amigo les explicará el punto 7, que son el realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. Bueno, le doy paso a mi compañero. El realismo jurídico de Rawls. El realismo jurídico, como propuesto por Al Rawls, es una teoría que se distancia del positivismo legal al argumentar que la moral y los valores sociales desempeñan un papel importante en la toma de decisiones judiciales. En el contexto del realismo jurídico se entiende que el derecho no es simplemente un conjunto de normas independientes, sino que está influenciado por las circunstancias sociales, políticas y morales en las que se aplican. Pues bueno,
Los realistas jurídicos argumentan que las decisiones judiciales pueden ser moldeadas por valores y opiniones personales, lo que aquí significa que los jueces pueden considerar factores éticos al interpretar y aplicar dicha ley. Análisis de cómo el caso de la ley del trabajo juvenil se relaciona con el realismo jurídico. En el contexto del caso de la ley del trabajo juvenil, se pueden identificar conexiones con el realismo jurídico. Pues bueno, esta ley afecta directamente a los jóvenes trabajadores, plantea cuestiones relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo, condiciones laborales justas y protección de derechos laborales de esta población. Un breve análisis desde la perspectiva del realismo jurídico podría considerar que si los jueces han abordado casos relacionados con la ley del trabajo juvenil, han tenido en cuenta no solo las disposiciones legales, sino también los valores morales subyacentes en la sociedad peruana, pues nos dice que un juez podría haber evaluado si la ley respeta los principios éticos de protección de los jóvenes y la promoción de condiciones laborales justas. La cuestión de si las decisiones judiciales en el caso de la ley de trabajo juvenil se basó en criterios morales y es compleja, donde puede variar según los casos y los jueces involucrados. Pues, sin embargo, el realismo jurídico argumenta que es posible que se hayan tenido en cuenta consideraciones morales en la toma de decisiones judiciales. En situaciones en las que un juez considere que la ley del trabajo juvenil viola derechos fundamentales o valores morales, podría tomar decisiones que vayan más allá de una estricta aplicación de la ley. Pues esto podría implicar la invalidación o reinterpretación de la ley en función de consideraciones éticas. Por lo tanto, desde la consideración jurídica, es posible que la decisión judicial en este caso se haya basado en criterios morales, especialmente si se considera que la ley no protege adecuadamente los derechos y la seguridad de los jóvenes trabajadores. Le doy pase a mi compañero que va a explicar las conclusiones. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca de las conclusiones y las recomendaciones. Como primera conclusión tenemos que la teoría del positivismo excluyente de Kelsen enfatiza en la separación conceptual de derecho y moral, lo que puede limitar la evaluación de la constitucionalidad basada en criterios éticos. Como segundo punto tenemos el positivismo crítico de Ferrajoli, el cual destaca la protección de los derechos fundamentales y la crítica a la arbitrariedad en la toma de decisiones legales. Como tercer punto tenemos el realismo jurídico de Ross, el cual enfatiza la influencia de factores morales y sociales en la interpretación y aplicación de la ley. Como cuarto punto tenemos la igualdad de oportunidades para la juventud trabajadora en el aspecto crucial de la evaluación de la constitucionalidad en la ley del trabajo juvenil. Como quinto punto tenemos promover la igualdad de oportunidades para los jóvenes en el mercado laboral a través de las políticas que combatan la discriminación y fomenten la inclusión. Siguiente diapositiva, compañero. Como sexto punto tenemos el realismo jurídico, el cual permite la consideración más amplia de los factores éticos en la toma de decisiones jurídica en las relaciones con la ley. Tenemos también la influencia de criterios morales en la toma de decisiones jurídicas, la cual es plausible en casos relacionados con la ley del trabajo juvenil, especialmente cuando se trata de proteger los derechos y seguridad de los jóvenes trabajadores. Por último, pero no menos importante, tenemos las recomendaciones. En el primer punto tenemos las recomendaciones de realizar una revisión exhaustiva a la ley del trabajo juvenil para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad laboral y condiciones justas para los jóvenes trabajadores. También tenemos proponer la creación de comisiones revisoras para la Constitución, la cual evalúa la constitucionalidad de la ley, considerando los derechos fundamentales de los jóvenes trabajadores. También sugerimos la implementación de programas de capacitación de empleabilidad para jóvenes. Abogar por la supervisión efectiva y aplicación de ley del trabajo juvenil para evitar la discriminación y arbitrariedad en las decisiones laborales.
promover la igualdad de oportunidades para los jóvenes en el mercado laboral a través de políticas que combatan la discriminación y fomenten la inclusión. Tenemos la fomentación de participación activa y organización de la sociedad civil y defensoría de los derechos humanos y laborales. Tenemos impulsar la armonización de la ley del trabajo juvenil con los tratados internacionales y convenios sobre los derechos laborales. También la protección de los jóvenes trabajadores. Recomendamos que las decisiones jurídicas relacionadas a la ley sean transparentes y basadas en una sólida fundamentación legal y ética. Proporcionar los recursos y asesoramiento legales accesibles para los jóvenes trabajadores que enfrenten violaciones de sus derechos humanos, de sus derechos laborales. Sugerir que las políticas laborales y la legislación se mantengan actualizadas y se adapten a las cambiantes necesidades de los jóvenes trabajadores y valores morales de la sociedad peruana. Esta ha sido nuestra exposición acerca del análisis de nuestro caso. Buenas noches.